Semana, con permiso, el paso que aquí viene. Ya estás en ruta, esto no va a parar. Cambiando tu semana, con permiso, el paso que aquí viene. Hola, buenos días Puerto Rico, 7 de la mañana, contentos de acompañarte, Juan Carlos Moraima y Fernán en ruta, listos para recibir a nuestra amiga la doctora Angie González. Hola. Buenos días. Hola, buenos días. ¿Cómo estamos? Estamos súper bien, Angie, súper esta mañanita. Qué bien, qué bueno. Sí. Ready to go. Estamos preocupados por el uso excesivo del internet y ahora con el anuncio que se perfila que va a dar el secretario de Educación. Pues estamos ante la realidad de que nuestros hijos van a vivir frente a una pantalla. ¿Ok? Y a pesar de que uno lo entiende, ¿no? Hay unas circunstancias, hay unas protecciones que hay que proveer. Pero tengo un estudio que acaba de publicarse en la revista Emotions. Esto es una revista peer review, o sea, una revista profesional. El concepto peer review en las ciencias, lo que significa, en la investigación, lo que significa es que tú haces una investigación y antes de ser publicada es evaluada por tus pares, o sea, por otros profesionales de la misma disciplina y que entonces se aseguran, es como hacerle un double check a esa investigación. Así que este estudio se publicó ahora en esta revista, en la revista Emotions de Australia, el 3 de julio del 2020, y se titula El uso compulsivo de Internet en adolescentes asociado a problemas emocionales. ¿Okay? Fue un estudio grande, 2.800 estudiantes de grados octavo a grado 11 y de 17 escuelas diferentes allí en Australia. Y entonces, entre los hallazgos, ellos encuentran, esto no es nuevo, lo que es nuevo es lo que voy a decir subsiguiente. Ellos encuentran que la adicción a Internet lleva a problemas en la regulación de las emociones. Esto es algo que lo estamos viendo ya, la investigación lo sigue afirmando de manera bien contundente, consistentemente. Y en la clínica, en las oficinas de los profesionales de la salud mental lo vemos, pero consistentemente. Afecta la habilidad para establecer metas y afecta esa destreza para entender las emociones propias. ¿Okay? Ahora, lo que me llama la atención, y este es el primer estudio que yo veo que presenta este ángulo, es que ellos encuentran que no hay evidencia de que la preexistencia de problemas emocionales sea un predictor de adicción a Internet. Mucha gente piensa que los niños que desarrollan adicciones a la Internet es porque ya tienen unos problemas emocionales previos. Ajá. Y entonces, sobre esa base de vulnerabilidad, de esos problemas emocionales preexistentes, entonces es que se desarrolla la adicción a la Internet, y este estudio encuentra que no. Es indistinto si tienes problemas emocionales previos o no, desarrollas igualmente la adicción a la Internet y con ella pues esta pobre habilidad para establecer metas, para estar automotivado, entender tus propias emociones, regular tus propias emociones. Y entonces encuentran también que limitar el uso de Internet en los niños y adolescentes es más efectivo que enseñarles destrezas de manejo de emociones. Los padres, cuando ven que sus hijos están teniendo problemas importantes en el manejo de las emociones y en la regulación del comportamiento, pues responsablemente se van a donde un profesional de la salud mental, principalmente psicólogos, y le llevan entonces sus niños para que entonces los psicólogos, los consejeros, los psiquiatras hagan unas intervenciones para ayudar a ese niño a desarrollar las destrezas para el manejo de sus emociones. Y entonces en el estudio encuentran que enseñar esas destrezas para el manejo de emociones en niños que persisten, que continúan en el uso excesivo de la Internet, no resuelve nada.
lo que resuelve realmente el problema es limitar el uso del Internet. Y entonces ellos lo que recomiendan, y esto es algo que pues ya lo hemos hablado aquí anteriormente, enseñarle a los niños los efectos del uso excesivo de la Internet y procurarles relaciones y actividades fuera de la Internet. Yo creo que la mayoría de los padres en Puerto Rico responsablemente en algún momento se sientan frente a sus hijos y les hablan, por ejemplo, de los efectos de las drogas, del alcohol, del cigarrillo, y empiezan a orientarlos en esa dirección y a hacer prevención. Empiezan a hablarles, por ejemplo, de los efectos del uso de la pornografía o de estar activos sexualmente durante la adolescencia, y los padres empiezan a hacer prevención con los hijos. Pues mira, ¿sabes qué? Tenemos que empezar a hacer prevención con nuestros hijos, tenemos que sentarnos con ellos y hablarles de los efectos que tiene el uso excesivo de la Internet y ponerles límites claros y ayudarlos a desarrollar actividades y relaciones que no contengan el uso de la Internet. Angie, te pregunto, cuando un adolescente emplea un montón de horas diarias en el Internet y hablamos de reducirle el tiempo, cuando escucho la recomendación 1 hora diaria, yo no sé si esa todavía es la recomendación, 1 hora al día como máximo, parece como que, ¡qué poco! ¡Wow! De estar, qué sé yo, un montón de horas al día, ahora solamente puedo estar 1 sola hora. En esa recomendación profesional, ¿ese es el tiempo recomendado todavía? Mira, en adolescentes se habla de 2 horas, siempre y cuando no sea en el periodo de clases. Ese yo le puedes dejar 2 horas los fines de semana. 2 horas sábado, 2 horas domingo, 2 horas durante el verano, en las vacaciones. Pero en la semana, 1 hora de entretenimiento para un niño, un adolescente, es más que suficiente. O sea, los niños y los adolescentes tienen una diversidad de actividades que tienen que realizar. Tienen que ir a la escuela, tienen que estudiar y hacer asignaciones, tienen que recoger su cuarto. ¡Ah! ¡Horror! Horror. Sí. Tienen que tener tareas en el hogar. Hay que botar la basura, hay que fregar. Yo soy de la manera de pensar que tú friegas a partir del momento en que ya alcanzas el fregadero. ¿Sí? Ajá. Oiga, y esto parece tan básico, pero la realidad es que en este momento, esta generación, los chicos llegan a la adultez sin haber tenido jamás una tarea en el hogar, sin haber lavado su ropa, sin haber puesto la colcha a la cama. Y los niños tienen que tener también espacio para hacer actividad física. O sea, el único entretenimiento de los niños no puede ser pasivo, no puede ser la Internet. Necesitan tiempo para relacionarse con sus pares, con otros niños, y necesitan tiempo para relacionarse con adultos. El espacio para que los niños se relacionen con sus padres, con sus tíos, con sus abuelos, con otras personas de otra edad, es importante. Cuando tú empiezas a sumar todas esas actividades que en una apreciación balanceada un niño debería tener, pues entonces te das cuenta de que pues apenas tengo 1 hora para poder estar jugando Internet. Si estoy jugando Internet más de eso, hay un ejercicio que a mí me gusta hacerle a los adolescentes y a los niños cuando estamos en terapia, uno de los primeros ejercicios que hago, y yo le invito a los padres. No me lo tienen que llevar a mí para que hagan esto. Esto es un ejercicio bien sencillo. Haga un promedio de la cantidad de horas que su niño mira o usa la Internet. Todo. O sea, juegos de video, estar mirando películas, YouTube, Netflix, lo que sea, ¿no? Haga un promedio de cuántas horas por día ese niño está metido en el Internet. Y luego haga una proyección de cuánto eso implica a lo largo de un año.
el promedio que yo encuentro cuando hago ese ejercicio con los adolescentes en mi oficina es que, y estoy hablando de día 24, o sea, de 24 horas, por cada año, 12 meses, por cada año, un adolescente está jugando 2 meses de cada año. Está perdiendo 2 meses de cada año pegado en la internet. Esto es mucho, señores. 2 meses. Impresionante. Esto es mucho, es exagerado, es extremo, ¿ok? Y los otros 10 meses estoy contando hasta las horas de dormir, o sea, todo. Estoy haciendo sobre la base de 24 horas. Sobre la base de 24 horas. 2 meses, 24 horas de esos 2 meses completitos. Los chicos están pegados de la internet. Esto es sencillamente unhealthy. Alarmante. Sí. Doctora, yo he mencionado esto antes, pero lo quiero replantear, porque por experiencia propia, yo veo en la finca una buena cantidad de familias que llegan con sus hijos y casi siempre son adolescentes o preadolescentes, que yo los veo desde que se bajan del carro con el teléfono en la mano o con un aparato de juego. Y mire esto, qué cosa más terrible. Yo veo, las cosas empiezan a complicarse porque se le ensucian las tenis. Vamos a arrancar por ahí. Quieren hacer cualquier cosa que no les ponga en riesgo que se le ensucie unas tenis, ¿verdad? Y eso parece un chiste, pero ahí empiezan a complicarse las cosas. Luego... Lo que pasa es que cuando tú tienes unos tenis de 250 pesos, claro. caminas con las manos. Seguro. Y entonces empiezas a privarte de vivir cosas. Sí. Por ejemplo, mira esto. Una cabra se ve y tú... Por ejemplo, yo veo adolescentes como si fuera algo terrible, ¿no? Papá y mamá, mira, vamos a trepar nuestra piedra para tomar una foto. Uy, no, me voy a caer. Entonces, o sea, lo que quiero decir es que veo un comportamiento bien extraño. Le tienen miedo a todo menos al aparato. Una incapacidad para exponerse a la vida normal. La vida normal, correcto. Sí. Y entonces tú te preocupas porque tú dices, bueno, todas esas cosas juntas que son al final una persona que no quiere vivir en el mundo real. Que no quiere vivir en el mundo real. Es un gran problema. Y la pregunta al final, disculpe, doctora, es... El reto de esa familia es bien grande. Yo veo la frustración. O sea, ¿cómo le hacemos para integrar al muchacho acá y poder compartir un rato y no lo logran? A veces no. Lo que más a mí me preocupa, Fernán, es que el COVID nos ha creado la percepción, porque es una percepción, de que el peligro mayor para nuestros hijos está fuera de la casa. Y el lugar más seguro para nuestros hijos es dentro de la casa. Ajá. Y dentro de la casa la única alternativa que tú tienes para ellos es la internet. Sí. Y estamos poniendo a nuestros hijos, entregando a nuestros hijos frente a un riesgo inmenso que le limita el desarrollo de destrezas básicas para la vida y que además los expone a una diversidad de peligros a través de la internet. Así que, de veras, voy a usar las palabras del apóstol Pablo, ¿okay? Como si el Espíritu rogara por medio de nosotros. Les rogamos, despeguen a sus hijos de la internet. Wow. Suena un poquito en este tiempo fuerte, pero es necesario. Es lo que los estudios indican, es a lo que la ciencia le ha dedicado mucho y ha concluido en la línea de consejos que está hoy nuestra psicóloga Angie González. Y digo eso para aquellos que validan todo el tiempo los estudios de la ciencia y no está mal. Claro. Pero si los estudios de la ciencia por ahí es que humea, como decimos en el campo, pues entonces hay que hacerle caso. Hay una parte que puede ser un poquito, ya yo crié, mis hijos están grandes, pero hay una parte que puede ser un poquito desagradable para algunos de los que nos escuchen porque en el aspecto de que la tecnología es mi niñera y tengo que hacer tantas cosas y cuando hablamos, y yo compadezco a toda la mamá soltera que nos estén escuchando porque tienen tanto para hacer que en un momento dado, un rato de tecnología, que a veces ese rato pueden ser 3 o 4 horas, es el break que tienen para hacer otras cosas. O sea, yo no me estoy desconectando de esa realidad. Sí. Y de ustedes, chicas, para las que son mamás solteras, de que muchas veces lo que tienen es eso.
y ellas supervisan el contenido, es un contenido sano, pueden ser muñequitos sanos, lo que sea, pero no deja de ser un reto adicional el ponerle coto a la cantidad de tiempo para beneficiar a ese mismo hijo que tú estás dando tu vida trabajando para que tenga lo mejor. Sobre todo las que están trabajando, discúlpenme, las que están trabajando desde sus casitas que todavía no han sido activadas en los empleos. Entonces, ¿con qué tiempo saco yo para hacer mis tareas del empleo si no es dándole la computadora al muchacho? Es una realidad que volvemos al issue de percepción. Ajá. Yo me crié en un mundo en donde habían 4 canales de televisión. Sí. Y sin control remoto. Sin control Había remoto. que pararse a cambiarlo. Sin control remoto, en blanco y negro, y esos 4 canales no tenían muñequitos todo el tiempo, no tenían programas infantiles todo el tiempo. Los muñequitos eran los sábados por la mañana. Y yo recuerdo que mi mamá nos compraba libretas en blanco. Y mi hermano y yo hacíamos competencias de escribir cuentos. Si usted le sigue poniendo a los niños el recurso de la internet para que se entretengan, jamás van a desarrollar creatividad. Lo que pasa es que a nosotros nos resulta mucho más cómodo ponerles un equipo electrónico que no ensucia, que no embarra, que no riega. En este momento, en la sala de mi casa, yo he tenido que ir aceptando, ¿verdad?, estos asuntos. En la sala de mi casa yo tengo un reciclaje de cajas de cartón, porque como ahora compramos mucho por internet, pues entonces llegan muchas cajas. Y entonces mi nieto está construyendo como un condominio allí en la sala, con cajas de cartón y tape. Es arquitecto ya. Sí. Entonces, eso no se ve estético. Si usted va a visitar a mi casa, pues usted va a pensar que yo soy una acumuladora. No, es que tienes un nieto. Pero es que tengo un nieto que no pasa la vida en el internet y entonces preferimos comprarle rollos de tape, darle cajas de cartón, tijeritas, pinturas, crayolas, plasticina y él pasa la vida, el día entero, regando la casa, ensuciando la casa, pero haciendo un ejercicio que es mucho más rico en el desarrollo de destreza. Si hay alguna pregunta a nuestra gente, 787-993-9700, o quieren insertarte en la conversación, está súper interesante. 787-993-9700 está disponible. En Ruta, buenos días. Sí, buenos días. Adelante. Soy Brenda Santiago, soy terapista ocupacional y comparto mucho lo que dijo la psicóloga. En un momento dado, cuando tú tienes hijos y ya crecen, pues el desorden es parte de lo que tú esperas ¿verdad? Tú esperas que la sala esté más recogida, la cocina esté más recogida, pero ahora soy abuela y comparto el mismo sentir. Mi sala es un playground. Allí el tape y la caja y la plasticina y las crayolas son el foco de atención, y no es que no vea televisión, porque si se le da en un momento dado, pero bien controlado. Prefiero que ella esté jugando con tape y yo diciéndole los colores, aunque quizás en el momento a los 11 meses no me entienda todo, pero prefiero eso. Claro que sí. Gracias por romper el hielo esta mañanita y por estar haciendo lo que estás haciendo. Adelante, Ruta, buen día. Sí, muy buenos días. Estoy llamando. Yo soy padrastro, tengo un hijastro que es autista y él se pasa todo el tiempo metido en lo que es YouTube en la iPad. Él tiene 2 iPads y no la suelta. Tú le desconectas el internet y eso es un escándalo para él. Y yo he tomado la decisión de hablar con la mayor. Hay que desconectarlo de ahí, pero por ella no escucharlo, gritar ni pelear, él lo deja. Y yo pues entonces lo que hago es que me quito y lo dejo. ¿Qué puedo hacer con él? Mira, sobre todo si el niño tiene la condición de autismo, para su desarrollo el niño necesita urgentemente lo que es el desarrollo de relaciones y la exposición sensorial. Él necesita actividades sensoriales. Un niño autista no debe estar frente a un equipo electrónico. Un niño autista debe jugar con tierra, debe amasar plasticina, debe hacer otras cosas. Y pues sí, de lo que estamos hablando es de eso. O sea, si ya tenemos a nuestros niños adictos a la internet, habituados al uso excesivo, ese proceso de despegarlos de ahí va a ser difícil. Vamos a tener que enfrentar los tantrums, los problemas de desregulación emocional. Las perritas, ¿verdad? Las pataletas. Sí. O sea, yo he tenido niños en mi oficina
que mi oficina es un segundo piso y cuando los padres llegan y le ponen en la mano el equipo electrónico para que se entretengan en lo que están en la sesión. Cuando le van a quitar el equipo electrónico para poder bajar la escalera, en el momento en que le quitan el equipo electrónico, ese niño se tira al piso, monta una pataleta y parece así como una manifestación de demonios, tú sabes, que tú no sabes si reprender o hacer qué. Wow. Y es solo porque los papás le están diciendo, dame el teléfono en lo que bajamos la escalera. Te estamos hablando de 20 segundos. Lo que necesito son 20 segundos. Y el niño se descontrola, grita, agrede. Pues mira, pues esas reacciones hay que enfrentarlas hasta que el niño pueda recuperarse, porque tiene que ver con eso. Estamos hablando de una adicción, hasta que el niño pueda recuperarse de los efectos que el uso excesivo de Internet ya ha provocado en él. Una más por acá, adelante, Ruta, buen día. Muy buenos días, habla el señor Roque de Cagua, saludos. Adelante, Hola, buen día. saludos. Saludos. Tengo una duda. Cuando hablan del Internet como tal, de limitar a 2 horas o a 1 hora, están hablando no solamente del Internet, de las aplicaciones como el Facebook, Instagram, están hablando también de los videojuegos. Todo uso recreacional de la Internet. Entiéndase, ver series por Netflix, videojuegos, redes sociales, YouTube, todo uso recreativo de la Internet. Ok, está duro. Sí, Para muchos es casos, muy ¿no? amplio porque es que ya la Internet Sí. está en todo. Exacto. Está en Hasta todas el partes. televisor, ¿no? Está en todas partes. Oye, pero cuando tú te das cuenta de que una caja de crayola, un libro de pintar, una tijerita, una resma de papel, un bloque de papel de construcción de colores, es mucho más económico y mucho más beneficioso para un niño. Tú te atreves a hacer la transición, te atreves a enfrentar el proceso y, como dicen en mi pueblo, meterle las manos al problema. Sí, al principio el proceso va a ser difícil, los niños se van a resistir, pero vas a estar rescatando el proceso de desarrollo de tu hijo. Una más por acá, adelante, Ruta, buen día. Muy buenos días y bendecidos. Amén. Me encanta la doctora Angie y quiero que ella me escuche decirlo. Gracias. Tengo una nieta de 4 añitos que va a cumplir ahora en octubre. Yo le voy a confesar que hace 2 días recibí la prueba del COVID, pues para protegerla y para la gloria de Dios, pues estoy bien. Pero así como fue como pude abrazarla, saborearme. Y con esa confianza, primero pues en Dios, pues la abracé, la besé, ¿verdad? Aún teniendo esa prueba y a lo que voy. Tenemos la nieta, como usted está también diciendo sobre su nieto, la tenemos con crayola, con tempra, le ponemos delantares, pues para que en ella, en una mesita ya se vaya desarrollándose, para se sepa desenvolver, ¿verdad? Saber usar todas las pruebas. Estos instrumentos, por decirlo así, pero nada que ver de cosas electrónicas, sino todo. Entonces a mamá y a papá se le ocurrieron este fin de semana hacer un famoso pijama party con 2 primitas nada más, pero es para romper esa monotonía, ¿verdad? Pues porque la niña no puede ir a la escuelita, no puede jugar no puede salir. Sí. Pero hay que ingeniársela para que estos niños de alguna manera sana puedan disfrutar, pero sí se puede. Sí, definitivo. Hay que buscarles alternativas para que ellos puedan jugar, puedan salir, puedan socializar, tomando todas las medidas de precaución. Porque no podemos permitir que después de que nos cuidemos tanto del COVID, terminemos venciendo al COVID, pero otras condiciones entonces nos venzan a nosotros. Así es. El Wow. tema esta mañana importante y de mucho beneficio a nuestra gente, estoy seguro. Tremendo, muchas gracias, doctora. Claro. ¿Cómo te consiguen, Angie, para una cita? Mira, en Bayamón, usted nos envía un mensajito al 787-613-5908. 613-5908 para servicios psicológicos y también estamos allí en la Iglesia Catacumba 2 de Bayamón, presencial los domingos a las 10 de la mañana. Excelente, siempre hay alternativas, mi gente. Si usted es de los que está viendo a su hijo mucho tiempo en internet, vamos a tomar acción porque nos los van a agradecer más adelante. Eso es Ellos así. se van a dar cuenta, quizás le dé coraje en el momento, pero más adelante lo van a agradecer. Eso es así. Bendiciones, doctora.
Las 7:26, Puerto Rico, buenos días. Estás en ruta Nueva Vida 97.7.